Bien, vamos al reporte diario. Habla a esta hora en el Palacio de la Moneda el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Día a día de la marcha de la infección de la pandemia por coronavirus en el mundo y en nuestro país. Desde la perspectiva mundial, esta pandemia no da respiro. El número de casos sigue aumentando día a día, cada día más que el día anterior, y eso transforma al combate contra el coronavirus realmente en el desafío más importante que ha vivido la humanidad durante los últimos décadas, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. A la fecha tenemos, en números redondos, 5.200.000 casos, que probablemente son muchos más, porque se sabe en general los países hacen muchos test, menos que los que hacemos nosotros. Sumamos 335.000 fallecidos en el mundo y se han recuperado ya, usando el mismo criterio que usamos en Chile, 2.100.000 personas. Una noticia interesante, buena, es que cada vez es más claro que las personas que han cursado una infección por coronavirus y que consideramos como recuperados tienen en realidad el desarrollo de una inmunidad más prolongada de la que se suponía al principio y por lo tanto el riesgo de que ellos se enfermen de nuevo en un plazo breve es cada vez más remoto. En Latinoamérica, Brasil, que es uno de los 3 países del mundo en que está reportando más casos diariamente, ha pasado al tercer lugar en el mundo y nos preocupa, por supuesto, enormemente esta nación hermana, el gigante del continente sudamericano, con su número de casos fallecidos y la presión sobre su sistema asistencial. En el mundo en general, la cifra de personas que cursan esta infección en forma asintomática se ha estabilizado en un número menor de lo que se pensaba a partir de algunos informes aislados. En Chile en particular, la cantidad de personas asintomáticas que tienen un PCR positivo, por lo tanto tienen una infección demostrada por coronavirus, es un 10% del total de personas que informamos todos los días, un número que se mantiene muy estable y en el escenario más extremo de grandes poblaciones en el mundo, este número no superaría el 25%, vale decir, de cada 4 personas que se enferman, solo 1 hace la enfermedad en forma asintomática o muy leve. Asimismo, en el mundo cada vez preocupa más que a la salida de medidas muy estrictas de cuarentena se produce un rebrote de la enfermedad. Esto ya ha ocurrido en China, lo que genera evidentemente una alerta mundial, dada la intensidad de las medidas de confinamiento que ellos hicieron en Wuhan y ahora tienen otras ciudades y provincias en cuarentenas y en testeo muy intensivo. Y está pasando lo mismo en países como Francia, que habiendo retomado clases debieron suspenderlas, en Italia, en que han aumentado los casos, en España, que después de terminar un periodo de cuarentena estricta están aumentando el número de casos. La situación en nuestro país, en términos generales, es que tenemos durante los últimos días, desde mayo, un aumento muy relevante de los casos, que sigue siendo muy alto. Hoy día anotamos una pequeña disminución en el número de fallecidos, pero creo que eso hay que mirarlo con cuidado en los días siguientes y evidentemente el desafío más grande que enfrentamos hoy es el aumento, la presión, la demanda sobre la infraestructura hospitalaria, particularmente sobre las unidades de tratamiento intensivo. Evidentemente, como gobierno y como ciudadanos, estamos muy preocupados por la situación que afecta a nuestro país, pero queremos decir claramente que estamos también muy ocupados
aumentando el número de testeo, aumentando la cantidad de ventiladores mecánicos, de camas de tratamiento intensivo e intensificando las medidas de aislamiento de los casos positivos y de las personas que tienen que cumplir cuarentena para no contagiar o quienes debiendo cumplir cuarentena no lo pueden hacer en su domicilio o no deben hacerlo en su domicilio y por eso la ampliación del programa de residencias sanitarias al cual hizo referencia el presidente el domingo de la semana, el domingo recién pasado, disculpen. Creo que en verdad toda la ciudadanía está preocupada. Pienso que igual que el gobierno, toda la ciudadanía estamos ocupados en cumplir las medidas de cuarentena, en aumentar la capacidad de los hospitales, en presentarse a trabajar después de terminada la cuarentena entre los trabajadores de la salud. Pero también tenemos que reconocer que hay una parte de la ciudadanía que está preocupada, pero no está colaborando. Y al no colaborar, en realidad, está haciendo un daño al bien común, al no respetar las medidas de aislamiento, al hacer reuniones sociales, al no tomar todas las medidas que corresponden, habiéndose identificado incluso personas que estando en cuarentena, debiendo estar, porque son un caso, en un recinto específico o por lo menos no saliendo a la calle, hacen la vida como si nada ocurriera, poniendo en riesgo a otros. También es justo decir que hay un grupo afortunadamente pequeño de personas que además de no sumar, en realidad se oponen a que este programa, esta lucha que estamos enfrentados como país tenga éxito. Y hacemos un llamado particularmente a esas personas a abandonar una política, una forma de actuar que es tan dañina para todos, exagerando noticias, transmitiendo noticias falsas, haciéndose eco de situaciones que no obedecen a la realidad y sobre todo, ¿no es cierto?, alentando conductas y acciones que son contrarias a las políticas sanitarias que hemos implementado, produciendo convocatorias de personas y produciendo discursos muy malintencionados, de fracaso, de conflictos, de manera tal de sacar un provecho de esta situación tan sensible que no es legítimo, que no es correcto para esta gran tarea que convoca a todos los chilenos. Sin decir más, pasamos al informe del día de hoy. Muy buenos días. Vamos a pasar al informe del día de hoy. En nuestro país, en las últimas 24 horas, en las últimas 24 horas hasta el día de ayer se registraron 4.276 casos nuevos, los que corresponden 3.863 casos a personas con síntomas y 413 personas asintomáticas. A la fecha podemos decir que hay 25.342 personas que se han recuperado de la enfermedad del coronavirus. Con respecto a este número de casos que hemos dicho, vamos a seguir probablemente viendo estos números en los próximos días. Tenemos que ir evaluando cuál es la situación que se va a ir presentando en nuestro país. Con respecto al número de fallecimientos de las últimas 24 horas, se registraron 41 personas, de las cuales suman un total a la fecha de 630 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. En relación a la cantidad de unidades de cuidado intensivos, tal como lo ha mencionado el ministro, día a día nosotros vamos aumentando esta capacidad. Y el día de ayer hemos ya aumentado en 34 camas, pasando a tener 346 ventiladores disponibles en nuestra red para seguir recibiendo a los pacientes de acuerdo al cuidado que ellos necesitan.
hemos instruido, hemos solicitado también a las Fuerzas Armadas a que entreguen una mayor cantidad de unidades de cuidado intensivos para soportar esta demanda asistencial que estamos teniendo. Esto también se ha solicitado formalmente a los recintos privados el día lunes recién pasado y ya lleva un aumento de 100 camas puestas a disposición de toda la ciudadanía, independiente si son pacientes FONASA o si son pacientes ISAPRE. Esto, recuerdo, tiene un plazo preliminar el día domingo de llegar a las 150 camas disponibles y al día 15 de junio de poder duplicar la cantidad inicial de ventiladores disponibles que tienen los prestadores privados. Adicionalmente, el día de mañana también llega un nuevo avión con ventiladores y durante la próxima semana tendremos la llegada de 2 nuevos embarques de ventiladores que nos agregarán una capacidad mayor para poder seguir recibiendo a pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Seguimos con nuestro plan de traslado. Estamos trasladando a la región del Biobío, a la región de O'Higgins, a la región del Maule y también desde la región de Tarapacá se han producido traslados a la región de Arica, de Antofagasta y de Coquimbo. Este es un plan que requiere mucha coordinación. El traslado de pacientes de estas características debe ser minuciosamente tomado en cuenta cada uno de los pasos para no cometer ningún tipo de error, beneficiando la calidad y la seguridad de la atención a cada uno de estos pacientes. Y eso ha ocurrido y agradezco formalmente también a las Fuerzas Armadas que nos han colaborado en este traslado que hemos realizado desde distintos puntos del país. Una estrategia que ya funcionó, una estrategia que probamos en Temuco, que probamos en Punta Arenas, que probamos en Osorno y que dio muy buenos resultados. Y esto que estamos repitiendo a una escala bastante más grande aquí en la región metropolitana y también en la región de Tarapacá está dando los resultados de poder seguir con una cantidad de ventiladores disponibles y que en los próximos días esperamos recibir nuevos ventiladores. Estamos hablando de para llegar a una cifra de 500 adicionales de aquí al 31 de mayo. Eso es todo en cuanto a los exámenes realizados el día de ayer. Fueron 16.090 exámenes realizados, totalizando 442.096 exámenes. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pregunta para el ministro respecto de recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19. Hay voces que dicen que se ha mejorado el testeo, pero que no hay un aislamiento efectivo, que se ha descuidado que Seremías y Atención Primaria hagan un seguimiento de casos y contactos y sugieren que CESFAM y hospitales de baja complejidad pudieran transformarse en lugares que acojan a pacientes COVID-19 o transformarse en residencias sanitarias. La información que tienen al respecto y las medidas que se van a tomar sobre ese tema. Y también se cumple una semana de la gran cuarentena en el Gran Santiago. Si es que hay alguna evaluación o balance hasta ahora de cómo ha resultado y si ha tenido algún impacto esta medida. Cedo la palabra al ministro Mañalich. Como siempre, agradecemos y estamos muy atentos a las recomendaciones del Consejo Consultivo. Creo que en la preocupación de ellos por el seguimiento de los casos hay algo de validez, sobre todo en lo que se refiere al brote de la región metropolitana, y es por eso que se han implementado las medidas que ya hemos señalado. En primer lugar, un decreto del Ministerio de Salud que permite asignar en comisión de servicio inspectores municipales con todas las potestades propias de los inspectores de los CEREMI, de las Secretarías Regionales Ministeriales, de manera tal de tener un contingente adicional de personas para el seguimiento, vigilancia de casos, aislamiento. En segundo lugar, independiente de dónde se haga, es evidente, lo hemos dicho varias veces, que en la medida en que el virus alcanza a lugares más vulnerables, donde hay inmigrantes, donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, la posibilidad de cumplir el seguimiento y la cuarentena y el aislamiento en esos lugares es muy difícil y es por eso que hemos amplificado
enormemente, y estamos y vamos a seguir, el concepto de residencias sanitarias, de manera tal de trasladar a esas personas. El día de ayer, si mal no recuerdo, se trasladaron 200 personas para estas residencias sanitarias, de manera tal de cumplir. En relación a conversión de centros de salud familiar y otros, lo hemos evaluado, no es posible desde el punto de vista de la actividad que estos centros tienen que hacer para la consulta habitual, que no podemos abandonar, la consulta de diabetes, de hipertensión, en fin, de distintas enfermedades, pero creo que hay que establecer con claridad, y ya lo señaló el presidente el día domingo en la noche en la cadena nacional, que estamos aumentando, y ese es el objetivo, y tenemos los recursos para convertir en hostales sanitarios, residencias sanitarias, el mayor número de cupos, de manera tal de poder aislar, no solo aquí, sino en las otras regiones grandes, la mayor cantidad de personas para que cumplan efectivamente con el aislamiento. Ministro, y sobre la cuarentena, la semana que se cumple, si ya ven algún impacto de esta medida, quizás en cifras, en comportamiento de la población, si es muy apresurado, pero ¿qué es lo que han observado en definitiva cuando ya se cumple una semana de esta gran cuarentena? No tenemos una información confiable a tan poco plazo. Sería prematuro dar señales que pueden ser equívocas después. Tengo que reconocer, sin embargo, respecto a la segunda parte de su pregunta, que el comportamiento de la ciudadanía en general ha sido de colaboración, de tratar de soportar todas estas medidas, y de allí, para los sectores tan vulnerables, más vulnerables, tiene tanto sentido el anuncio y el seguimiento que en persona el presidente de la República está haciendo de las medidas de protección para la pandemia social. Secretarios, ¿qué ocurre hoy día con los test PCR? Hay denuncias de personas que llevan más de 10 días esperando resultados, a pesar que se había dicho que el promedio era de 3. Las licencias médicas de quien está esperando un resultado duran solo 4 días. ¿Qué hacemos con las personas que tienen que volver a trabajar, pero todavía tienen un test PCR pendiente? Y lo segundo, este caso de Antofagasta, donde se habría entregado de forma errónea el cuerpo de una persona fallecida con COVID. Esta habría terminado en manos de la familia equivocada, incluso se habría ocurrido el funeral correspondiente. ¿Es un error? ¿Hay algún sumario interno dentro del hospital? ¿Por qué se produce esa situación también? En relación a la situación que usted plantea de Antofagasta, he solicitado información directamente al director del hospital de Antofagasta y he solicitado también que se inicie una auditoría para poder determinar las responsabilidades dentro o también en relación a la funeraria que participó en esta situación. Nuestras mayores disculpas a la familia. Son ellos, obviamente, los que sufrieron este lamentable error y que desde el hospital de Antofagasta se va a realizar esta auditoría para entregar toda la información claramente a la familia como corresponde. Y respecto a los test, subsecretario, ¿qué ocurre? Porque hay una licencia que dura solo 4 días y hay personas que llevan más de 10 días esperando. En relación a los exámenes de PCR, nosotros seguimos realizando una cantidad de 16.000 exámenes diariamente. La capacidad, hemos incorporado nuevos laboratorios para poder acelerar la respuesta que le estamos entregando a cada uno de los pacientes. Hemos trasladado incluso muestras fuera de Santiago para poder dar una respuesta oportuna y obviamente hacemos el llamado a la ciudadanía a que desde el minuto en que estas personas son catalogadas como pacientes sospechosos y se les realiza el examen, deben guardar las medidas de aislamiento correspondientes para evitar los contagios, sobre todo hacia sus familiares, hacia sus adultos mayores. Son ellos obviamente los que están más en riesgo de contagiarse cuando no se cumplen las medidas de aislamiento que hemos diseñado e implementado en cada una de las regiones de este país. Subsecretarios, ministro, muy buenos días. Mañana posiblemente vamos a tener el debut de esta categoría nueva en el balance de contagios, que es el caso probable. ¿Cómo se está llevando a cabo el conteo de estos casos probables, sobre todo considerando las personas que no tienen prueba diagnóstica, pero presentan síntomas y han tenido contacto estrecho con un contagiado? Y lo otro, ¿se puede garantizar que estos casos probables no van a tener problemas para sus licencias médicas?
Cedo la palabra al ministro Mañalich. Esta pregunta en algún sentido está relacionada con la anterior. Lo que ha sugerido el comité de expertos es que pacientes que son un contacto estrecho de una persona que fue demostrada como coronavirus positivo y desarrollan síntomas propios de una infección respiratoria en los 14 días siguientes, se considere para todos los efectos como un caso coronavirus. Y esto, perdón que repita, porque no hay otros virus circulando prácticamente, nada es absoluto, pero prácticamente no hay otros virus, de manera tal que alguien que hace una infección respiratoria es con toda probabilidad coronavirus y se ha tenido contacto estrecho con alguien con mayor razón. Estas personas significa la posibilidad, esperamos, de que hagamos menos exámenes en personas que son contacto estrecho, que al final de cuentas ya no tiene mucho sentido, porque la mayoría de ellos, casos contacto estrecho con enfermedad clínica, van a ser positivos y de esa manera poder concentrar, insisto, los exámenes y los tiempos de trabajo para que haya menos demora en pacientes sintomáticos y sobre todo en los pacientes graves que se hospitalizan por una infección respiratoria. Respecto a la praxis, a la práctica de esta categoría nueva, nosotros hemos hecho todos los instructivos, en fin, pero dependemos de algo que está fuera de nuestro control, que es que los médicos clínicos que ven un caso que tiene síntomas y que le preguntan, lo suban a la plataforma informática del Ministerio de Salud, y eso requiere una capacitación que está en marcha en este momento, una definición que se ha hecho formalmente. Es posible que mañana empecemos a enumerar algunos de estos casos que, insisto, tienen derecho a licencia médica por 14 días, tienen obligación de aislamiento, o sea, es para todos los efectos, es un caso positivo de coronavirus, aunque no tengan PCR, y me parece que vamos a demorar algunos días en alcanzar la plenitud de información de esta categoría, porque al final dependemos de la acción de un profesional determinado en un sitio determinado del país para informar ese caso como un caso probable. Ministro, buenos días. Usted decía que en los próximos 40 días las clínicas básicamente van a tener que aumentar en más de 2.000 camas. Eso ha sido lento, ha habido escaso aporte de acuerdo a las cifras que hemos conocido. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo se va a obligar? Usted mismo dijo, esto no es una solicitud. Y respecto a la ocupación de camas críticas, faltó la cifra, pero además saber sobre este debate que se ha instalado sobre la última cama, ¿no?, que se vivió en Europa con mucha claridad. ¿Estamos cerca de ese momento, el debate de la última cama? Si es que llegamos a ese momento, ¿hay protocolos? ¿Quién es prioridad para atender? ¿Cuáles son los protocolos y cómo se han preparado para ese momento? A ver, en relación a la ocupación, nosotros tenemos una ocupación de un 84% a nivel nacional y dado eso es que se explican las 346 camas que hoy están disponibles para la atención de la ciudadanía. En relación a su pregunta acerca de los prestadores privados, corrijo, la cifra no es de 2.000, como usted menciona, es una cifra que nosotros hemos pedido que se duplique, lo que implica que ellos, de una situación inicial de 550 camas aproximadamente, deben llegar a una cifra de 1.100 camas. A la fecha, tal como lo acabo de mencionar, ellos ya, desde el día lunes, han aumentado en 100 camas. Y la meta que las habíamos instruido al día domingo es de 150 camas, por lo tanto, vemos con bastantes buenos ojos que esta primera meta se estaría cumpliendo el día domingo, y eso, la mayor importancia radica en que son camas que están dispuestas para la ciudadanía, para todas las personas que se contagian y que están requiriendo de hospitalización de acuerdo a su estado de salud. Esa es la gran importancia de esta resolución que hemos emitido desde el Ministerio de Salud y que está dando sus frutos en que ya hay 100 nuevas camas para poder seguir atendiendo. ¿Sobre la ocupación en la región metropolitana? La ocupación en la región metropolitana es de un 94%. Ministro, y sobre el debate de la última cama, es lo que le preguntaba. Eso es una situación en la cual aún no se ha dado. Por lo tanto, obviamente nosotros no tenemos en este minuto un problema que solucionar de acuerdo a la última cama. Existen comités éticos que deben estudiar estas medidas, hay propuestas de las sociedades de medicina,
Pero hasta el momento nosotros no estamos en esa posición porque, como insisto, tenemos una planificación de ir aumentando diariamente un número de camas. De aquí al 31 de mayo van a ser 500 camas adicionales y esas camas, de acuerdo a las estimaciones de contagio, son suficientes para poder seguir dando atención a quien lo requiera, especialmente en las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias. Subsecretario y ministro, muy buenos días. Preguntarle si existe alguna proyección de cuándo se tendrá que priorizar el uso de los ventiladores por la escasez y también no me quedó muy claro la respuesta que dio respecto a las camas. ¿Se consolidó el protocolo para resolver un eventual dilema de la última cama? Y ministro, otra pregunta, ¿a quién se refiere cuando hay comentarios malintencionados? Si hay personas que quieren que no resulte, dirigentes políticos, o a quién se refiere puntualmente. En relación a la primera parte de su pregunta, se ha respondido anteriormente y cedo la palabra al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Respecto al tema del dilema ético que se plantea, esto fue abordado en la Mesa Social COVID y queremos recordar de una contribución muy importante, en particular de la Universidad Católica, que fue adoptada como política por la Mesa Social. Esto independiente, como ha señalado el señor subsecretario, de que nosotros no esperamos enfrentarnos a ese dilema, porque a la vez que está ocurriendo un aumento de la demanda por respiradores y camas de intensivo, también está ocurriendo un aumento significativo de la oferta y nuestra proyección es que incluso con un volumen muy alto de nuevos contagios todos los días, no vamos a enfrentarnos a esa disyuntiva. Respecto a la intencionalidad, creo que el mundo público, periodístico, entiende perfectamente que hay líderes incluso que se esfuerzan por mostrar que el gobierno va a fracasar. El fracaso del gobierno es el fracaso completo de un país en la lucha más grande que ha tenido que enfrentar en los últimos años. Y es por eso que insistimos en el llamado a que, tal como está ocurriendo con el gobierno, con la mayoría de los parlamentarios, lleguemos a acuerdos y trabajemos todos juntos y que las voces disonantes, sobre todo cuando están basadas en hechos o en datos que no son verdaderos, los dejemos de lado. Porque nos necesitamos a todos, absolutamente a todos, hablando transparentemente, hablando con verdad y transmitiendo lo que necesitamos, el compromiso de la ciudadanía frente a un enemigo común que es el coronavirus. Muchas gracias. Realizan hoy las autoridades en el Palacio de la Moneda, entregan nuevas cifras, hay 4.276 casos nuevos, 25.342 pacientes recuperados, 986 personas que permanecen en unidades de cuidados intensivos, 850 personas conectadas a ventilación mecánica y 159 pacientes críticos. Nos queda una duda respecto de la información que se entregó sobre ventiladores mecánicos disponibles. El subsecretario habló de 346 y de acuerdo al informe que se entrega también y que se sube diariamente son 299. Vamos a aclarar ahí esa diferencia respecto de los ventiladores mecánicos disponibles. 41 fallecidos, dijo el ministro. No hay que sobreinterpretar este leve descenso respecto de los fallecidos comunicados el día de ayer, totalizando 630 personas que han perdido la vida desde esta pandemia. Hay información también respecto de la ocupación a nivel país, que llega al 84%, y la ocupación en la región metropolitana, que llega a un 94%. Ayer, decía el subsecretario, se aumentaron 34 camas. Además, los privados están están cumpliendo con esta exigencia de convertir camas críticas. De aquí al domingo tienen que haber 150 camas críticas extra en el sector privado y según el subsecretario ya se han convertido cerca de 100 camas. Mañana llegan también ventiladores mecánicos, lo mismo la próxima semana, así que deberían alcanzar cerca de 500 ventiladores extra, decía el subsecretario. Un aumento relevante, dijo también el ministro, de los casos en mayo, es lo que se ha observado hasta el minuto, con un 10% de pacientes asintomáticos de acuerdo a las cifras que se entregan
hoy. Parte de los temas que se han abordado en este balance diario en el Palacio de la Moneda, en que también hemos conocido nuevas cifras respecto de casos nuevos y también personas fallecidas en las últimas 24 horas. Bien, Andrea Pino, como siempre, muchísimas gracias por todo el informe desde el Palacio de la Moneda. Que esté muy bien.